La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima está Radio Santa Rosa, en la amplitud modulada en todo el Perú, 1500 kilociclos, y en la frecuencia modulada 105.1 en todo el sur de Lima. También Radio Santo Domingo RSD se une a esta transmisión, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabampa en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, emisoras dominicas del Perú. También están otras redes de radios que se une a nuestra transmisión en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Puno, Radio La Decana, Juliaca, Radio San Valentín, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaque Estéreo. Ametagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos de los teléfonos móviles y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, vamos a saludar a Rosa María Palacios. No sé si decirle buenos días o no sé, porque creo que para el país no es muy bueno los días. Para el doctor Pedro Cateriano es muy buen día. Se saca un peso inmenso. Personal, por supuesto que sí. Y como ustedes saben, yo soy su amiga y por amistad estoy muy contenta de que lo hayan censurado porque lo voy a poder ver. Pero para el país es una mala noticia. Para el país. Históricamente no se ha censurado un gabinete de entrada en la investidura nunca en la historia del Perú. Hay que decir además que esta institución de la investidura ha sido duramente criticada por la Comisión de Reforma Política. Ellos habían sugerido que se eliminara de la Constitución. Pero en fin, fue Pedro Cateriano, el discurso duró más de 3 horas, casi 3 horas y media, un discurso larguísimo de 46 páginas, lleno de detalles, que a algunos gustó, a otros no gustó, pero no podrían decir que no dio detalles, porque lo que abundó fue en detalles. Y luego una sesión de debate, que confieso, solo pude escuchar por algunos minutos, luego la ponía en mute, porque no soporto los gritos. Y habían gritos y repeticiones y repeticiones y repeticiones. A las 4 de la mañana, 4:30, empezaron, antes, 4:07 me parece, habló la ministra de Economía, y luego comenzaron a hablar los ministros. A las 4 de la mañana, han estado desde las 9:30 de la mañana sentados en el hemiciclo. No sé si califica como tortura o no, pero casi. Y luego de que hablaran y se respondiera y hubiera un cierre, se procedió a la votación. Obviamente a estas alturas todos ustedes saben que el señor Cateriano no alcanzó los votos suficientes para que se le otorgara la confianza. ¿Ok? Pero lo interesante es analizar la votación. ¿Qué partidos lo respaldaron y qué partidos le negaron la confianza? Como habíamos adelantado ayer, Somos Perú y el Partido Morado dieron confianza. Esos dos partidos suman 20 votos. Fuerza Popular, sorprendentemente, votó sí. Eso podemos analizar después por qué. No todos sus votos, pero 12 votos se sumaron a la confianza. Y esos fueron los 3 partidos que respaldaron a Pedro Cateriano, nadie más. Los otros 6 se dividieron en 2 grupos, los que votaron no y los que se abstuvieron. Votaron no Frente Amplio, que tiene 8 en realidad, pero 9, Podemos, que tiene 11, FREPAP, que tiene 15, UPP, que tiene 13. Ya sumaban 54. Y con los 30 y tantos que tenía en ese momento Cateriano, se necesitaba que Acción Popular o APP votaran a favor. Y se abstuvieron. 7 de Acción Popular votaron en contra, pero el resto, los de APP completos, los 22 y el resto de Acción Popular se abstuvieron. La abstención en este caso equivale a decir no. Entonces, para que lo tengan en cuenta todos nuestros oyentes, como hecho histórico, cuando el Perú sumaba 45.000 muertos por una pandemia, cuando la crisis económica que enfrentaba el Perú era más profunda desde la guerra con Chile, cuando se tenía que hacer un cambio de gabinete para refrescar la estrategia contra la pandemia y para rescatar al Perú de las cenizas
en las que está su economía, Acción Popular, Alianza para el Progreso, FREPAP, UPP, Podemos y Frente Amplio, se les ocurrió censurar a un gabinete. Esos 6 partidos, que a nadie se les olvide porque tenemos que ir a votar en abril. Acción Popular, Alianza para el Progreso, FREPAP, UPP, Podemos y Frente Amplio, se le ocurrió censurar a un gabinete. De UPP y Frente Amplio sabemos que la izquierda es absolutamente infantil en el Perú. Y este es un caso de su infantilismo. Una izquierda infantil, bebe, que no tiene ninguna madurez, imposible conversar. Hola. Y lo de APP y lo de Podemos va más allá del infantilismo. Lo de Acción Popular, Hola. APP y Podemos no es un problema de infantilismo, es un problema de chantaje. Se ha denunciado esto desde hace varios días, ayer estuvo en la portada de La República. Yo mencioné este tema en mi programa la semana pasada, tanto en A Pensar Más como Sin Guión. Ayer volvimos a revisar estos números y lo que dijimos es que el gabinete cateriano la tenía difícil. Pero era posible, sobre todo pensé yo en APP y Acción Popular, que sus candidatos presidenciales quisieran ser presidentes el próximo año y tuvieran alguna esperanza en ser presidentes el próximo año. Y que pesara más la candidatura que el negocio, que es una columna que escribí el día domingo. Pues parece que no. Ya estamos en comunicación, acá está tempranito, desde la madrugada, con Augusto Álvarez, que nos atiende. Y yo quería recoger su primera impresión. ¿Qué terminó pasando ahí? Hola, hola, buenos días. ¿Me ves bien? Porque estoy probando la... Estoy bien. Te veo colorado, pero bien. Sí, me acabo de bañar. La verdad me pasé, he visto casi todo el debate. ¡Qué horror! ¡Qué héroe! ¡Qué héroe! ¡Qué héroe! Bueno, puedo dar fe. A mí, más que a ti que dices que los gritos te molestan, a mí lo que me molestan son las idioteces. Y este es un congreso terrible. Es terrible porque demuestra una mediocridad, una incapacidad de evaluar las consecuencias de las cosas que están tomando, decidiendo, y cómo algunos quieren barnizar las cosas. El discurso del señor Daniel Urresti fue lamentable, porque era como limpiarse del voto de su bancada, que ya estaba orquestado, diciendo: mi querido amigo Pedro, ¿cómo has cometido el error de hablar de que el Perú es un país minero? Y eso lo toman como que fuera un pecado. Y eso lamentablemente lo repite mucha gente. Pero lo que mi primer balance para poder conversar es que es terrible lo que ha pasado ayer, porque demuestra que en el momento más dramático de la historia, en los últimos años, quizás 100 años, hay un congreso de irresponsables que anteponen sus intereses comerciales particulares a el destino de la nación y ponen al país en un disparadero muy terrible. Lo que hoy en día está, el país es como una situación muy complicada, y que ojalá el presidente sepa sopesar apropiadamente y responda de la manera más política posible frente a un Congreso que ya lo he dicho antes, pero lo repito, creo que es una banda de criminales organizados, que deberían llamarse los malditos de la Plaza Bolívar. Bueno, vamos a hablar un poco de esto porque Augusto y yo hemos tenido información de primera mano que no teníamos la posibilidad de revelar antes, pero que podemos revelar ahora. El día miércoles 29 de julio, a las 8 de la noche, el señor presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, pidió una reunión de urgencia con el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. La reunión se desarrolló con un punto único. Se le dijo a Cateriano que no le iban a dar la confianza si es que él no removía al ministro de Educación. No fue una sugerencia, no fue un pedido, no fue una idea, no fue la discusión de las políticas públicas del Ministerio de Educación para modificarlas. Fue un pedido expreso y claro del señor Merino de Lama. Si no sale el ministro de Educación, no hay confianza. ¿Es así, Augusto? ¿Tú tienes la misma información? Exactamente la misma. Y lo tomamos conocimiento de esa misma noche. Ahora, lo estamos contando ya con más pelos y detalles, pero esto lo hemos venido tú y yo, y muy pocos, la verdad, el resto, es alertando, diciendo: mi columna del viernes, tu columna del sábado, del domingo, la mía del sábado, el domingo,
lo hemos comentado en los programas, sin ponerle los nombres propios, el nombre de Manuel Merino de Lama, que la historia va a recordar como el operador de este zarpazo que le han dado al país y a su partido, ¿no es cierto? Porque él representa a Acción Popular, un partido que se ha enlodado como casi todos los que han votado de esta manera. Yo no veo que hayan posibilidades electorales de los candidatos de los partidos Acción Popular, APP, Podemos y todos los que han jugado en línea, o el Frente Amplio, y todos los que han perpetrado esto que ha pasado en esta madrugada, que es terrible. Pero se vino alertando, y lo que pensábamos que era una posibilidad increíble, yo lo que señalaba era que el riesgo era que esta gente que hay en el Congreso es tan, pero tan mediocre, que no alcanzan a darse cuenta de las consecuencias de sus actos y cómo la ciudadanía les va a enrostrar el día de hoy y en el futuro lo que han hecho. Si no hubiera pandemia, hoy sería un gran momento para ir a la Plaza Bolívar, hoy mismo al Congreso, a protestar contra estos miserables. Ahora, hay que dejar algo en claro. Nosotros hemos alertado de esto, pero con la idea de que no sucediera. A veces en política hay actos preparatorios, ¿no? Como en los delitos hay actos preparatorios, pero no llegan a consumarse. Entonces es una bravata, es un a ver qué consigo, un pulseo. Pero esta vez no fue así, no era ninguna bravata, era una amenaza, o sea, la omerta, como tú dices, de la mafia. O sea, si tú no haces lo que yo te digo, tú no eres primer ministro. Yo creo que esto tiene visos penales y esto tendrá que analizarlo la fiscal de la Nación. No tengo ningún problema si me citan a testificar, ¿eh? Encantada. Yo recibí esa información el miércoles 29 en la noche y mi respuesta fue la misma que Augusto: no se les ocurra ceder. Porque si ceden en esto, como pasó con PPK y el gabinete Zavala, esto es como la salchicha, ¿no? Van cortando por pedacitos y vienen por todo. Así es. Creo que todos coincidimos en la misma idea. No cedan, no se les ocurra ceder. Ahora, la pregunta es, ¿por qué vale tanto la cabeza del ministro de Educación? Porque el señor Luna Gálvez tiene una universidad que no le han dado licenciamiento y quiere sacarla como sea, con tirabuzón, como sea. Lo que yo no llego a entender es por qué se le unen a este propósito mafioso otras bancadas que no tendrían, por el aspecto comercial, quiero decir, claro, embarcarse en este proyecto terrible, que es el de dejar al país sin gabinete. Como tú lo recordabas, primera vez en la historia del Perú que no se le da la confianza a un gabinete que recién comienza. Y esto lo han hecho por razones subalternas. Lo que hay que indagar es qué intereses se han movido en este Congreso para que se sumen tantas bancadas en esa dirección. Lo que pasa es que confluyen, por ejemplo, gente con diversos intereses. Por ejemplo, el día domingo yo veía en el programa Agenda Política en Canal N algo que me pareció increíble. Había un debate entre Marco Arana y el señor Fernando Sillones. Y le preguntan a Marco Arana qué hacer ante la pandemia. Y Marco Arana dice cambiar el modelo primario exportador. Entonces, cuando alguien responde eso, está en juego otro tipo de intereses. Y uno puede pensar, ¿este es un débil mental o este es un interesado? De repente las dos cosas, porque pensar en que hay que cambiar el modelo primario exportador, que puede ser una vieja aspiración de la izquierda peruana, en plena pandemia, y que ese es el instrumento para corregir la pandemia, hay que estar en otras cosas. Y lamentablemente acá se han juntado intereses de los que hay intereses comerciales, hay intereses de los que creen que la inversión privada es mala en el país y han entrado diciendo que Cateriano implica una promoción de la inversión privada y han jugado en esa línea. Y lamentablemente ahí se han sumado mucha gente, por acción, por omisión, que debieron haber actuado en ese discurso. Vamos primero por la izquierda, que parece tener un discurso ideológico, ¿no? Porque tú podrías tener una objeción ideológica y se puede entender. O sea, Frente Amplio siempre vota no en todas las presentaciones de gabinete, siempre vota no, porque ellos quieren que cambie la Constitución, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer frente a la pandemia? Cambiar la Constitución, ¿perdón? Bueno, sí, pues es otra manera de pensar. Un PP con Antauro está en la misma locura, entonces, evidentemente de ellos no es un tema de plata, es un tema de ideología, probablemente. Un ratito, un pie de página. Yo tengo dudas sobre cómo decide el señor José Vega Antonio. Y ahí creo que no hay tanta ideología, sino que es alguien que ha dedicado los últimos 25 años de la vida política a lucrar con el partido político que es UPP. Entonces yo sospecho que ahí sí pueden haber intereses de otro tipo.
Claro, que puede haber más cercanía con Luna. Sí, que Luna Gálvez, digamos, puede estar muy interesado en hacer un pacto con el PP. Y de hecho, con 13 más 11 votos son 24, ayuda. Lo de Podemos es clarísimo e indiscutible, pero indiscutible. El señor Luna Gálvez quiere una ley para que le permitan que su universidad Telesub y sus anexos funcione, porque es un negocio multimillonario. El hombre se ha hecho rico, ha financiado partidos políticos como el de Castañeda con la plata de ese negocio educativo y le han quitado el negocio. Y es más negocio aún porque otras universidades han invertido dinero y buenos millones. Yo sé de universidades que han invertido $200 millones para poder prepararse para obtener el licenciamiento. El señor Luna Gálvez solo puso la fachada de cartulina y no había nada detrás. Y así quería obtener el licenciamiento y con eso ha puesto a 11 personas en el Congreso para que ahora le den a esa universidad con fachada de cartulina el permiso para seguir lucrando. Ahora, el señor Luna Gálvez, hay que decirlo, tiene un partido que se llama Podemos, cuya inscripción también fue obtenida de manera dudosa con el señor Cabaza, que él controlaba, y que controlaba también parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Así es. Y claro, si lo ha logrado 11 escaños es porque jaló a Urresti, al que puso, ¿no es cierto?, de candidato a Lima y luego a candidato al Congreso, porque Urresti también tenía sus propios juicios, ¿no es cierto?, de los cuales quería librarse. Pero después de estos 11 meses por delante, yo supongo que de Podemos no va a quedar nada. Se está jugando el todo por el todo, no tiene nada que perder. Ya, pero mira, Rosa María, que yo no sé si que ese es el otro paso. Yo estoy pensando más en este momento, en el mes de agosto, donde la curva de la pandemia está creciendo. Entonces yo creo que para el país, ya la elección del año 2021, lo veo como muy largo plazo. Y ahí coincido contigo. Ni Podemos, ni todos los partidos que han perpetrado este zarpazo van a tener posibilidades, pero en este mes es dramático quedarnos sin gabinete. Yo estoy tratando de entender por qué te suicidas políticamente. Hasta lo de Podemos lo puedo entender. Lo de APP no lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. O sea, como tú decías, APP, César Vallejo debe haber invertido $200 millones, $300 millones en mejorar su universidad. Logró su licenciamiento, le costó muelas. Esa y las otras vinculadas a la familia Acuña lo lograron. Con gran esfuerzo lo lograron. ¿Por qué quieren estar en el mismo club de Luna? Y Acción Popular. Porque uno puede pensar, ahí Acción Popular, ¿quién es? Raúl Díaz Canseco también tiene ya el permiso. No, y Raúl Díaz Canseco, sí es la UCIL que ha gastado plata y prestigio. ¿Por qué quiere estar en ese grupo? Ahora, yo puedo entender lo de Acción Popular porque hay aparte de su bancada que en efecto quiere sabotear a Raúl Díaz Canseco. Esa es la única explicación. Pero sabotear al partido entero en el camino, ¿no? Que es una cosa de locura. Pero ¿por qué quieren estar en el Club de Luna? Reitero, para los que recién se están enganchando. Estamos hablando del tema universitario no porque Augusto y yo nos estamos inventando una conspiración. Estamos hablando de esto porque el miércoles 29 en la noche el señor Merino citó al primer ministro y le dijo con absoluta claridad que lo iban a censurar si es que no removía al ministro de Educación. Así es. Le estamos explicando cuál es la importancia comercial del ministro de Educación, al cual se le persigue por falsedades, se le inventa esta cosa, la UTP, los tablets, que son de esta semana, ¿no es cierto? Pero que representa parte del negocio arruinado de varias personas que también tienen intereses en la Garcilaso de la Vega, en Alas Peruanas, la Telesub no es la única, hay otras también. Y ojo, estas universidades siguen operando, todavía no han cerrado por completo. Tienen una licencia para operar 2 años hasta que liquiden su negocio. No se entiende. Si César Vallejo recibe a los de Alas Peruanas, a los de Telesub, ¿por qué quiere estar en ese club? No entiendo. Yo me rompo la... Yo pensé que... Yo sospecho que ahí es porque pueden haber intereses distintos. Y ahí iría hasta a pensar en el buen sentido, porque Podemos ya está claro en qué negocio está. Lo otro es que aquí confluyen intereses o visiones del Perú diferentes, de por ejemplo, que se diga que el Perú es un país con un potencial minero enorme y que hay que aprovecharlo. Eso le parece pecado mortal a muchos en este Congreso.
o que se diga que la inversión privada es importante, eso le parece un pecado mortal a muchos en este Congreso. Yo lo Cosa puedo como entender. esa. No en APP viven de la inversión privada. La Universidad César Vallejo es una universidad privada. En Acción Popular, desde Vitocho hasta Raúl Díaz Canseco, todos tienen negocios privados, muy lucrativos. O sea, no entiendo. Yo puedo entenderlo en Frente Amplio, en un PP, pero en Acción Popular y en APP que les parezca mal que la inversión privada sea el eje del desarrollo. Incluso en ese caso, esos dos partidos, ellos votaron al final. Y ellos ya tenían el conteo de cómo venían las cosas. Y es ahí cuando van con el voto diciendo, lo vamos a censurar. No le vamos a dar la confianza. O sea, ellos cuando decidieron el voto de abstención, o en el caso de APP y en el caso de Acción Popular, cuando hicieron esta cosa tan mezclada, donde iban cambiando los votos, mientras iba Givovich, iba leyendo, iban avisándole que cambiaba, el otro cambiaba, y tenía que volver a leer la lista nominal de cómo votaba. Entonces han estado moviendo, pero yo no descartaría también junto con intereses comerciales, que es lo que ha motivado el driver, el motor de todo esto. También hay visiones del Perú muy erradas, muy equivocadas, y gente, insisto, a veces a veces no me entienden cuando algunas personas, pero yo no sé, debo ir al psicólogo a sacarme esa cosa, pero veo el Congreso, veo la sesión completa en estas sesiones importantes, me he comido casi las 20 horas de las presentaciones, no mirando el televisor permanentemente, sino haciendo otra cosa, pero escuchándolos, y las cosas que dicen son barbaridades totales, que no tienen ni pies ni cabeza. Y ahí yo te diría que de los 130 congresistas, yo rescataría 4 o 3 intervenciones, no más, porque ni siquiera en los partidos más el Morado y otros, no, yo creo que salvo 3, 4 intervenciones, el resto es un desastre. Además, habían cosas disparatadas, ¿no? Porque usted no ha hablado de la palabra género. Bueno, no, hay una pandemia, señora, ¿no? O le ha dedicado poco a la pandemia, pero habla un montón de la pandemia, no ha hablado de otra cosa. Tiene una cosa rara. Pero también en algún momento, tú que has estado atento, me dicen que algunos congresistas le pedían un gesto a Cateriano. ¿Esa palabra del gesto la escuchaste? Sí, varias veces. Y no lo precisaban mucho, pero el gesto era danos la cabeza del ministro de Educación. Sí. Es lo que le estaban diciendo. Y el gesto era ese. Y varios, especialmente los de Podemos, enfatizaban el tema del gesto. Y ahí creo que el discurso de Daniel Urresti fue penoso, la verdad. Porque era una especie de lavarse las manos de mi amigo Pedro cuando él sabía lo que estaba hablando. Y dijo, ¿y para qué hablaste de la minería? Ese ha sido tu gran error de estrategia. Decía Napoleón de no sé dónde. Total. Entonces, no ha habido encarar las cosas y afrontar el reto ante la historia. La historia va a recordar como una noche terrible para el Perú, porque en plena pandemia, cuando está muriendo tanta gente, esta gente jugó a la responsabilidad por intereses personales y por visiones tan primarias, Yo quisiera que la gente pueda ver, ojalá, sin un esfuerzo de recoger los discursos de los congresistas, son penosos, pero un discurso, una pobreza, ni siquiera pueden conjugar verbos con género, es un desastre, pero el argumento que tienen es terrible. Ahora, FREPAP, que parecían más bien recién llegados y un poquito irresponsables, pero la virulencia de la señora Céspedes ayer, los gritos que pensaban, denotaban otra cosa. No sé exactamente qué. Yo logré hablar con ella temprano y me hablaba de las tablets y de la UTP. Son fanáticos religiosos, es verdad, pero hablaba con un fanatismo más que religioso. ¿Qué está pasando ahí? Es probable también que es gente que está muy impregnada de la desesperación que está ocurriendo en muchas partes del país y que no saben cómo, o que lo canalizan a través de esta censura al gabinete cateriano, pensando que puede venir algo superior, algo mejor. Yo creo que la señora Céspedes hablaba de Ica, ¿no? De Ica, donde ella debe estar viendo. Ica está
en un desastre total. Ana Jara, la ex premier Ana Jara, quien también censuraron, nos contaba en el programa que hicimos en Fiestas Patrias, que Ica está en una situación desesperante, como muchas partes del país. Tenemos cuántas regiones en cuarentena en este momento. Y entonces 15. es con congresistas, 15, son congresistas que están trayendo la desesperación de que falta oxígeno, de que en los hospitales no se dan abasto, y de repente, quiero pensar bien, lo que están diciendo es, están votando de esa manera para decirle a su gente que estamos representando, porque este gobierno no está resolviendo los problemas tan desesperantes de falta de lo que la gente se muere porque se muere en la puerta del hospital porque no hay oxígeno. Claro, pero lo que no entienden es que durante una semana no va a haber gabinete. O sea, no va a haber ministros. Así es. Los ministros han demorado 15 días en tomar más o menos gestión, ¿no? Y ya están embarcados. Y ahora hay que nombrar otro gabinete. Entonces, ¿qué saca censurando? En el mes más complicado. Lo que estamos viendo es adelanto de que lo peor aún está por venir. Y con la decisión de cambiar de gabinete ahora, creo que las cosas se ponen mucho, mucho peor en términos de la pandemia, en términos de muertes, en términos de recuperación de empleos. Eso es una noticia pésima para la gente que quiere curarse, para la gente que para la gente que quiere invertir, para la gente que quiere encontrar una chamba. Claro, o para que está buscando trabajo, el dueño no sabe si va a abrir o no, porque no sabe si va a haber estabilidad política en este país o no. Y probablemente no haya estabilidad política en mucho tiempo. Eso es lo que inaugura este evento, que también hay que decirlo. Un evento así inaugura un periodo de inestabilidad política. Es decir, a la inestabilidad sanitaria y económica añades la política, que no estaba sobre la mesa, pero la añades. Ahora, ¿por qué el Congreso? Porque, mira, ser Congreso en tiempos de pandemia, en realidad es la mejor posición política en la que puedes estar, porque estás en el poder, pero no eres responsable en la ejecución del gasto. Entonces, así es. Tú puedes criticar, pero no tienes la responsabilidad. Con lo que ha hecho anoche el Congreso esta madrugada, asume la responsabilidad. Claro. Se coloca en el centro de la responsabilidad sobre los efectos políticos de la inestabilidad. Tienes que estar loco si haces eso 8 meses antes de una elección. Por eso Rosa María entra en una lógica como la que tú tienes. No entra en la cabeza, muchos son una cabeza de chorlitos, no llegan a entender la dimensión de la decisión que han tomado y no saben. Yo escuché a algunos congresistas que les preguntaban a una señora de Puno, del Frente Amplio, me parece, bueno, ¿y qué congresista, o sea, a quién quisieran de premier? Entonces la señora respondía, no, ese es un asunto del Ejecutivo. Y quien le hacía la entrevista le decía, oiga, pero ustedes se han volado al premier, o sea, digan qué es lo que quieren como premier en este momento. Y no pueden decirlo. No tienen idea. Porque claro, tú también podrías decir, no, nosotros queremos un premier socialista, ¿no es cierto? Que es propio de los medios de producción y los entrega al pueblo. Ya, bueno, por lo menos es una estupidez, pero por lo menos es una estupidez con cierta base ideológica. Claro. Eso no tiene sentido. Ahora, Abel, hagamos una pausita, porque la Constitución es bien clara. Pedro Cateriano tiene que ir en este momento a presentar su renuncia al presidente de la República. Ya le mandaron rapidísimo, sin reconsideración de la votación alguna, ya le mandaron el oficio al presidente Merino de la Lama corriendo, ya se lo mandó, el oficio al presidente de la República, diciendo, su premier no tiene confianza. Merino es el operador de todo esto. El operador de todo esto que ha pasado es el señor Manuel Merino de Lama, y la historia lo va a tener presente como una de las personas que más daño ha hecho al país en esta pandemia. No se olvide ese nombre, Manuel Merino de Lama, del Partido Acción Popular. Vamos a la pausa y regresamos. Así es. Vamos a la pausa, vamos a la pausa comercial y retornamos. Vamos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Rosa María, adelante. Muestras de incapacidad de la gestión. Ve, Antonio. Rosa María, adelante. Sí. Adelante, Rosa María. Muy bien, Abel, muy bien. Muchas gracias por la presentación. Estamos nuevamente con Augusto Álvarez. Acá tenemos algunas declaraciones. Por ejemplo, el señor Vega Antonio de UPP ha dicho que el gobierno ha dado muestras de incapacidad en la gestión. Si no ha empezado la gestión de Cateriano, ¿cómo ha dado muestras de incapacidad? O sea,
se hubieran censurado pues a Ceballos y daba muestras de incapacidad, ¿no? O sea, las excusas son muy banales, ¿ah? Las excusas no tienen mucho sentido a estas horas de la mañana, pero, digamos, si el miércoles pasado ya Merino había orquestado toda esta situación, han tenido tiempo para avisarlo, ¿no? O sea, para pensarlo, para decir conviene o no conviene. O sea, no es un impronto, no es una decisión alocada. Como tú dices, han estado contando votos y APP y Acción Popular han estado aguantando hasta el final. O sea que acá ha habido una meditación clara de lo valioso que es el ministro de Educación para Merino. Así es. Cualquiera de los dos partidos salvaba la situación. Claro. Renan Espinosa acaba de decir, Acción Popular y APP han votado con la calculadora en la mano. No sé si se refería a que estaban contando los votos o estaban contando lo que les iba a llegar por votar así. Palabras del señor Renan Espinosa que se abren a una interpretación libre, ¿no es cierto? Pero sí, esto es terrible. Ahora, lo que está diciendo el Congreso es también, yo puedo disolver todos los gabinetes que quiera, porque tú ya no me puedes disolver. Y esa va a ser o sea, nombre a quien nombre, de nuevo va a tener que someterse a este martirio, y de nuevo probablemente le digan, no nos gusta el ministro tal, y te largas. Entonces, ¿qué puede hacer Vizcarra para contrarrestar esta situación? Hoy. Esa es la gran pregunta de cómo se mueve luego de esta batalla tan grande que se ha perdido. Pero una posibilidad es nombrar a la señora Pilar Macetti, digamos, y se aparece dentro de unos días a leer exactamente el mismo discurso del señor Pedro Cateriano. Lo otro es recurrir a otra persona y de repente, por pensar en nombres, Salvador del Solar, podría ser, aunque ya él fue ministro censurado la vez pasada, pero es que podría ser, ¿no? Puede ser. Salvador Solar ha dicho que no quiere ser candidato y quiere construir una opción, etcétera. Pues mira, no se va a poder construir una opción de centro y todo en el Perú si no salvamos la pandemia, si no se salva la patria, las vidas ahorita. Es Pilar Macetti, Salvador Solar. Pero una pregunta, corrígeme. ¿Pueden algunos ministros repetir, quedarse en el cargo? Es decir, María Antonieta Alta. Absolutamente todos. Y les explico por qué. Explica eso. Mulder, acuérdense de esto, Mulder, el famoso que promovió, decía que la crisis total del gabinete significaba que todos los ministros se iban para siempre. ¿Okay? Correcto. El Tribunal Constitucional le dijo, no señor, no se invente. Eso no dice la Constitución. Se pueden repetir. Por lo tanto, hoy puede juramentar un gabinete idéntico al de Cateriano, pero idéntico, sin ningún cambio, nombrando, por ejemplo, a Pilar Macetti primera ministra con cartera, porque la Constitución admite que el primer ministro conserve una cartera. Entonces, no haces nada más que eso, ¿ok? Y acá viene el truco, pero esto es un truco bien arriesgado y hay que hilar fino. Este es un escenario raro. Uno es el que tú dices, va la señora Macetti, lee exactamente el mismo discurso que leyó el señor Cateriano, la censuran, ¿ok? Y volvemos a empezar. Pero hay un truco mucho mejor. El truco se llama carrusel. Es técnicamente posible lo que voy a explicar. Políticamente absolutamente inestable. El carrusel es, la señora Macetti espera 29. Espérate. La señora Macetti espera hasta el día 29. El día 29, después de juramentar, renuncia a ser primera ministra y conserva la cartera de salud. ¿Ok? Y le pides al canciller, señor canciller, ahora usted es el primer ministro. Juramente el canciller como primer ministro. 29 días. Renuncia. Regresa a su cartera. Le pides a la educación, que debería pedirle a la educación hoy que juramente como primer ministro, además, dicho sea de paso. Claro. ¿Ya? El juramenta como primer ministro, conservando su cartera. Eso implica que la Secretaría General de PCM tiene que tener un manejo, porque estás trabajando en equipo, y todos los ministros son presidentes del Consejo de Ministros, con alguien que te coordina la base abajo, tienes que hilar súper fino. Obviamente el Congreso va a decir, esto es un engaño, vamos a censurarlos. Ya, comienza a censurar, pero cada vez que censuren a un gabinete entero,
Sale el de arriba, entra otro más, carrusel. Pero pueden censurar ministros uno por uno, también. ¿Sabes cuál es la ventaja de eso, Augusto? Que van a estar tan entretenidos censurando ministros que no van a sacar una ley, lo cual ya es ventaja para el país. Y se van a dedicar a censurar y censurar ministros durante 8 meses, hasta las elecciones en abril. Es verdad. Ahora, es una manera políticamente de pasar el problema. Ahora, no dejo de pensar en lo terrible y penoso que es que el gobierno tenga que estar pensando en cómo lidiar con esta sarta de responsables en un contexto tan dramático como el que estamos viviendo. El país se está desangrando, la gente está muriendo, y esta gente en el Congreso solo piensa en su futuro político o en llenarse los bolsillos de dinero. Y eso es terrible para el país. Y eso creo que el presidente de la República debería decirlo en un mensaje a la nación con claridad. Así son las cosas. Y con esta gente es con la que tenemos que salir adelante, y este Congreso es tan peligroso para el país como es la pandemia, o son peores estos. Ahora, te van a decir, bueno, pero este es el nuevo Congreso, juramentó en enero, no es lo que ustedes querían, disolver el Congreso anterior. Ahí tienen, pues, están celebrando, los disueltos este están celebrando. Es tan miserable, tan mediocre y tan corrupto como el anterior. El anterior se voló a 2 ministros de educación, ¿no es cierto? Sí. O sea, es igualito. Y yo no encuentro ninguna diferencia entre el hijo de Luna y Becerril, son la misma vaina. Ese es el problema. Ahora, ¿por qué los escogemos así? Debo reconocer, diré algo políticamente incorrecto, pero yo trato de tener convicciones democráticas a toda prueba, pero cuando veo estos congresos, la verdad que las convicciones democráticas se me van erosionando, porque uno dice, ¿qué puede hacer? Y te pregunto a ti, que sabes de la Constitución, ¿qué puede hacer el país cuando se da cuenta que en el Congreso se ha instalado una organización criminal al servicio de sus intereses? ¿Qué se puede hacer cuando son tan evidentes las señales de cómo están destrozando al país esta gente con Manuel Merino de Lama a la cabeza? En este momento no se puede hacer nada sino esperar la próxima elección. Tienes que regresar el poder al pueblo, y el poder al pueblo va a regresar en abril. Son 8 meses. Claro, pero mientras hay una pandemia que mata, y hay una crisis económica que liquida empleos y que eso también mata. La gente está muriendo. Lamentablemente no hay ninguna salida constitucional. Mira, la única posibilidad, pero que es remota también, es que si son una organización criminal y la fiscal de la nación lo puede detectar así, los denuncie penalmente y los someta a un levantamiento de inmunidad. Claro, pero entre ellos votan y no se levantan la inmunidad, entonces siguen en el guangó. Pero se inician los procesos. Y el Congreso que entre tendrá que comprometerse a levantarle la inmunidad a los miembros de la organización criminal. Porque si son una organización criminal que extorsiona ministros, porque de eso estamos hablando, entonces la fiscal de la nación tiene que tomar acción. Y por lo menos no habrá impunidad. Porque el problema del acto de hoy es que va a quedar impune. Si es que el pueblo no castiga el próximo año al momento de votar. Y todo lo que usted está contando, lo dramático, es la impunidad. El congresista cree que puede hacer esto porque tiene el poder, porque quiere hacer sentir su poder. Hasta anoche yo creía que toda esta bravata con el Ministerio de Educación era una forma de decirle al Ejecutivo, yo también mando, ¿va? De negociar, yo también tengo poder. De hacer sentir los espacios. Pero este es mi espacio, yo mando normalmente. Pero si quería, además, porque hay una cosa más obvia para que lo entienda el público. Si el ministro de Educación no le gusta al Congreso, que lo censure. Que lo censure. Tiene una herramienta para sacarlo. ¿Por qué tiene que presionar al ministro Cateriano para que lo saque? Es absurdo lo que han hecho. Porque no quieren ellos quieren que el disparo lo haga otro. Ellos no quieren quedar ante la historia que ellos fueron los que dispararon el arma, que la decisión la tomó otra persona, y es lo que ellos quieren hacer. Ahora, el problema es que hay que decirle a todos los universitarios del Perú que tengan conciencia política de lo que ha costado darles una universidad de calidad. Es impresionante. Sí, claro.
O sea, lo que ha costado al país en Las inestabilidad inversiones que han hecho política. las universidades que han querido licenciarse para ponerse a la altura del desafío y de las normas ha sido enorme. Y ese es que los que estudian en una universidad que ha obtenido el licenciamiento deben estar muy contentos de que su universidad pasó la valla. El problema es de los que no pasaron, como el señor Telesub Luna Galvez, y que esto está metiendo al país en un lío enorme, en una situación tremenda, en un congreso lleno de unos monos con metralleta. Pero esto ha venido en todo el quinquenio, o sea, es el caso de Jaime Saavedra, es el caso de Marilú Martens. Correcto. O sea, este es el caso de Benavides, o sea, es una línea en el tiempo de resistencia sistemática a la reforma universitaria para negarle a los alumnos del Perú una educación de calidad. Y los que han peleado por la reforma universitaria, que yo creo que en este momento son mayoría, no están representados en el Congreso. Claro. Son muy pocos. Algunos del Partido Morado, que sí lo tenía como una bandera, la reforma universitaria, pero ninguno más. Ni APP, ni Acción Popular, ni nadie más tiene como bandera la reforma universitaria, mucho menos Fuerza Popular. Ahora, explícame el voto de Fuerza Popular. Fue un voto dividido, ¿no? Acá está... Pero mayoritariamente a favor, ¿ah? Sí, Fuerza Popular votó, Fuerza Popular, Fuerza Popular. 15, no, son 15. 14 a favor, 12, en contra 2, abstenciones 0. Sí, pues fue un voto bien responsable, ¿no? ¿Por qué? O de repente se dieron cuenta, porque ahí sí hay alguna gente que uno puede discrepar, pero sabe pensar, como Marta Chávez, y que dice, en esa foto no quiero estar, y dado que la cosa ya viene de esa manera, yo prefiero dar un paso al costado de esa foto y no estar con los que van a pagar pato ante la historia con esta decisión. Y a Fuerza Popular le esté muy bien decir, nosotros le dimos la confianza, a pesar de que discrepábamos, etcétera. Claro, sobre todo darle a Cateriano, que los ha criticado permanentemente. Claro. Pero sí, ese voto es raro. El de Somos Perú parece un voto razonable, y el del Partido Morado también. Con lo que es su posición en el Congreso. Tienen discrepancias, pero han tenido un voto de decir, a pesar de las discrepancias, hay que apoyar al gobierno en este momento. Ahora, hay una cosa que es raro. Este Congreso le dio 88 votos a Ceballos. ¿Qué les habrá dado Ceballos? Yo creo que Ceballos sí coincidía en muchas de las posiciones políticas, programáticas que tenía el Congreso. Y en todo caso, era el gobierno que recién empezaba, no sé, creo que en este caso han dicho, ya Ceballos ya tenía 7 meses en el cargo. Claro, ha sido una votación tan tardía. Eso es raro. Entonces, pero no le pidas mucha lógica a un Congreso que no la tiene. O sea, es como pedirle a un conjunto de monitos que deben ser más inteligentes que la mayoría de los que están ahí sentados, una racionalidad y una lógica cuando no la tienen. En este Congreso, y por eso es que creo que una parte importante del análisis, y por eso es que me como 20 horas de debate, porque son oportunidades para apreciar cómo funcionan las cosas en ese Congreso. Es una sarta de gente muy, pero muy mediocre. Ahora, tengo una novedad. No lo había escuchado yo, pero Pedro Cateriano señala, ha dicho ahora, en su exposición final, me lo están haciendo recordar acá, en la exposición final de cierre, que ha sido 5 de la mañana, ¿no? Sí dijo que se lo habían pedido, pero sin mencionar a Merino. Esa es la diferencia. Nosotros estamos haciendo público que, lamentablemente, fue Merino el que, no fue un papelito que le llegó, no fue un asesor que le dijo, mire, están pidiendo, no. Merino lo citó y le dijo, o nos das la cabeza del ministro de Educación o te censuramos. Claro. Así de claro. Él lo ha dicho, Pedro Cateriano lo ha revelado, pero no había revelado que había sido Merino. Es increíble. Ahora, acá varias gente me dice que efectivamente UCIL ha pasado su examen y todo lo que tú quieras, pero Raúl Díaz Canseco odia la SUNEDU, obviamente no le gusta, se la tiene jurada. Hay algunos que tienen un tema de venganza también. Ya, no me vas a dar nada, ya, pero me vengo, pues. Y el ministro de Educación fue jefe de SUNEDU. Claro. Ahora,
Sí, ahora, claro, uno podría pensar, ¿debió Pedro Cateriano poner a Martín Benavides de ministro de Educación o alguien más conciliador? ¿Debió Pedro Cateriano hablar de la minería o mejor debió callarse la boca y no decirlo? ¿Debió Pedro Cateriano ir con un mensaje que discúlpame el francés, pero que cojudee al Congreso y les diga las cosas que no va a hacer, pero que les suene para que ellos crean? Yo creo que no. Yo creo que Pedro Cateriano hizo bien ante la historia de plantarse con un mensaje que es un estupendo mensaje, debo decir. Lo escuché y lo leí y es un estupendo mensaje sobre las cosas que hay que hacer en el país y estaba muy bien planteado. Pero yo no me queda la menor duda que debió de haber dicho la cosa que dijo y que no debió haber negociado, porque como tú recordabas, entrar en esa negociación fue lo que llevó a Pedro Pablo Kuczynski y a Fernando Zavala al desastre, donde era evidente lo que estaban buscando ese Congreso, el anterior, que insisto, igual de mediocre y corrupto que el anterior. Hay gente que dice, no hubieran cerrado, disuelto el anterior Congreso. Era la misma vaina. Y yo creo que si hubiera seguido el anterior Congreso con Becerril y con toda esa gente, habrían hecho exactamente lo mismo. Lo mismo, igualito. Ahora, como tú dices, es una mezcla de manicomio con mercado persa. Porque ayer hemos visto, por ejemplo, a un congresista que se manda una carta a sí mismo. Se saluda cordialmente y se le da los sentimientos de su más alta estima. César González. Claro, César González, que no, ahora ya vi más, claro, es bien ridículo, ¿no? Pero él quiso cambiar su voto para el caso de la investigación de los congresistas de Lima que cobraron bono de instalación, que es un absurdo. Pero entonces él votó exonerando la investigación, pero ahora quiere cambiar. Entonces, como es el presidente de la comisión, él se manda una carta, César González, ¿no? Señor César González, estimado César, querido César, te mando esta carta para cambiar tu voto y te expreso mis sentimientos de toda estima personal, fraternalmente, nunca he desconfiado de ti, eres una gran persona. Firma César González. ¿Qué puedes esperar de un Congreso así? Una maravilla. Claro, entonces tú estás pidiéndole lógica a gente de la cual no puedes esperar ninguna lógica, porque no piensan con lógica. Mira, claro. Ayer se ha conocido el caso del número 3 de Acción Popular, el señor Walter Rivera, que lo tengo acá. El señor Walter Rivera tenía una denuncia por tocamiento indebido a 2 muchachos de 12 años. Era profesor. La denuncia es bien detallada, pero digamos, no le pudieron probar nada, ¿no es cierto? Bueno, no le pudieron probar nada, el pueblo lo eligió congresista. ¿Qué hace el señor Rivera? Le da trabajo en su despacho a la mamá de uno de los niños. Ya, a confesión de parte, pues relevo de prueba. O sea, ¿cómo le va a dar? O sea, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué le pasa? Es una confesión. Ahora de esa obra, esa serie mexicana, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Eso es lo que uno debería preguntarse en el Perú. Pero mira, me da ganas de hacer muchas bromas y lo que pasó ayer puede dar lugar, pero el momento de Rosa María es dramático. El país está muy mal, la pandemia nos está comiendo y en este momento se requiere unidad, en un momento en el cual es fundamental y por eso es un momento importante de la presentación es cuando Pedro Cateriano le dice y se quiebra y casi necesitamos unidad, puño. Necesitamos ser un solo puño unidos y mientras eso estaba la gente de Podemos Perú estaba en sus curules limándose las uñas, como eso diciendo, ya sé lo que va a pasar contigo, pescadito, te vamos a comer, porque acá el billete de papá Pepe Luna Gálvez con su hijito que está ahí sentado, eso es lo que nos interesa, y para eso estamos acá. Ahora, Pedro Cateriano, con el que no he hablado mucho en estos días, sí logré hablar con él un día recién. ¿Y cómo encuentras el país después de 4 años de haber sido primer ministro? Y me dijo, profundamente dividido. Eso es lo que más le había impresionado. El alcalde distrital contra el provincial contra el gobernador contra el congresista contra el ministro, o sea, profundamente dividido en medio de una crisis nacional. Y como todos acá tenemos... ¿Ah? ¿Te sorprendería eso con lo que decía Pedro? No sé, pero yo sospecho que, la verdad que a mí las películas como el Titanic no me gusta verlas, porque me parece que cuando ya es el final no me gusta ver una película, pero yo sospecho que cuando te estás peleando los botes salvavidas en el buque que se cae, que está por hundirse,
no hay mucha solidaridad y amistad entre las partes, sino que todos buscan agarrar su bote para ver cómo se salvan. Pero lo que todos recuerdan es justamente lo que pasó en la guerra con Chile. Cuando Grau le decía al Congreso, por favor, necesito cañones, no condecoraciones, únanse. Y cuando Bolognesi pedía a gritos que le manden tropas a Arica, ¿qué pasó? Todos sabíamos cuál. Ellos sabían el final. Ellos sabían perfectamente que iban a morir. Y ellos sabían que el Estado los había abandonado. Y sin embargo, sabían lo que iba a pasar. Mira que el domingo aproveché de ver obras que se me habían ido pasando y vi la obra de Alonso Alegría, que es de teatro Bolognesi en Arica. Estupenda obra que se la recomiendo, está en Joinas, creo, en Teleticket Play. Todo el mundo debería verla. Y la pueden ver en streaming, la compras y la puedes ver durante 3 días. Y es estupenda porque es la historia dramática de cómo no le van enviando a Bolognesi los refuerzos que requería, y todo eso era evidente, que era un país dividido donde cada uno buscaba salvarse. Y eso es lo que está pasando en este momento. Estamos reproduciendo la lógica de la guerra con Chile. Es un sálvese. Y cuando cada uno busca salvarse, nos hundimos todos, incluso los que buscan por su cuenta salvarse. Claro, y los héroes también mueren. Ese es el problema. Los héroes mueren de todas maneras. Claro, pero mira, todas las gestiones hay que cambiar equipos de las gestiones que están trabajando para buscar la vacuna, de los que están armando los nuevos sistemas estadísticos para reflejar las muertes que hay en el país, de todo lo que se está trabajando. Esto implica un retraso muy grave, y esta gente del Congreso debe ser responsable por lo que ha hecho. No sé, ante la historia, Yo creo que el presidente tendría que salir a dar un mensaje al país diciendo que no se va a tocar ningún ministerio, justamente para evitar la caída de los equipos que está avanzando en un cambio de estrategia. Porque hace 15 días están planeándose en salud un cambio de estrategia radical, con atención primaria, con contratación de profesionales, con otra lógica. Entonces, no tienes posibilidad de expandir la estrategia si hoy sacas a la ministra. Y yo espero, bueno, la ministra con toda razón, han estado toda la noche sentados ahí, tienen que estar furiosos, porque los han sometido a una humillación y a un maltrato que no es humano. Eso hay que decir, no te pueden tener sentada toda la noche trabajando para escuchar las tonterías que han escuchado, para al final decirte, tu gabinete no vale nada, lárgate a tu casa. Y han aguantado con estoicismo las idioteces que decían, usted Cateriano tiene su pasado. Entonces, una gente impertinente, otra cosa que repetían, especialmente gente como Lunita Gálvez, o sea, el hijo de Luna Gálvez, pero varios, decían, ¿cómo es posible que vengan a mancillar al Congreso viniendo con 2 ministros que están siendo interpelados? Usted ha debido venir ya sin ellos. Entonces, de manera más clara, tenían era clarísimo lo que estaban planteando. Era un descaro, lo del ministro de Educación ha sido descarado. Por eso es que aprobaron la interpelación anteayer, para poder decírselo. No lo puede traer, lo vamos a censurar. Entonces censúrenlo, pues. Tan machos son, como decía Becerril. A ver, igualito, mismo Becerril. Censúrenlo, pues. Así es. Que lo censuren. Todo esto fue orquestado por el señor Manuel Merino Lama de Tumbes, que debe estarse comiendo ahorita su ceviche de conchas negras, saboreando el faenón que perpetró él como operador y su partido, Acción Popular, respaldándolo en esta barbaridad. No se olvide de ese nombre y de ese partido. Fueron los que armaron y que le dieron todo el paraguas a esta barbaridad que ocurrió en el momento más dramático de la historia del Perú en las últimas décadas. Ahora, al final, ¿no es cierto?, el presidente tiene que salir con una reacción. Hay que tranquilizar al país y decir, los ministros quedan exactamente igual como están, y le voy a pedir a uno de los ministros que asuma el premierato, porque no tenemos tiempo. En 30 días, ese ministro irá al Congreso. Punto. Y vamos a seguir adelante. Y le pido al canciller, o a la señora Massetti, o a alguien que asuma el premierato. Y eso sería mejor, o traer a alguien de fuera para darle una especie de... Porque también quiero pensar en que no solo es un tema... Porque el presidente puede jugar políticamente fuerte contra el Congreso en este momento. Y debería. Y creo que debe hacerlo, pero estratégicamente, porque la prioridad no está en pelearse con estos pelagatos y cacasenos que hay ahí. Es cómo enfrentar la pandemia.
de repente es traer un rostro nuevo, como nuevo entre comillas, del Solar. Salvador Solar es presidente del Consejo de Ministros en este momento. El problema O alguien es que te podría ser Salvador, pero acuérdate que Salvador Solar es un ministro al que los congresistas disueltos odian. Y hay mucho de lo disuelto Los acá. disueltos, pero los nuevos le deben la chamba. Pero escúchame, Acción Popular está bajo la impronta de Vitocho. Yo escuché una entrevista a Vitocho hoy día a las 6:30 de la mañana y era, remarcaba, yo por si acaso no he hablado con esta gente en los últimos días, yo no tengo nada que ver con lo que ha pasado, seguramente ha pasado esto, pero él se ha preocupado mucho de remarcar, yo no he tenido nada que ver con esta barbaridad, porque Vitocho se da cuenta que esto es un baldón en la vida de mucha gente. Y ahí Fuerza Popular creo que ha actuado muy inteligentemente, porque lo que ha dicho es, en esa foto yo no quiero estar. Yo me limpio de esta porquería que han armado en el Congreso porque esto va a tener consecuencias gravísimas para los que han votado ahí. Y Fuerza Popular ha quedado mejor. De los partidos que mejor ha quedado en este punto. Junto con Somos Perú, y Más Principista y Partido Morado. ¿Qué cosa pasará al final? No lo sé. Hoy día Martín Vizcarra tiene que tomar muchas decisiones. Tiene que tomar la decisión si va a ir al carrusel o no. Ahora, no la va a hacer pública. O sea, no creo que abra juego. O sea, simplemente se queda con los mismos y los va rotando. Disculpen, no quiso ser presidente del Consejo de Ministros, pero se va a quedar con nosotros. Ya, nombramos al siguiente y así cada 29 días. Es cuestión de aguantar 6 meses, A los 6 meses se cansaron. Y no te olvides que en el estilo del presidente Vizcarra, él tiene también un estilo del sentido correcto, pachochón de decidir. O sea, no es que alguien que decide sobre no, que dice, voy a tomarme 10 días para encontrar al próximo premier, voy a tomarme un tiempo, toma sus tiempos para decidir, y luego cuando decide anuncia, ¿no? Lo que pasa es que ha caído todo el gabinete, ahí sí tiene una urgencia. El problema es que no es que ha salido un ministro, ¿no es cierto? Acuérdate que no hay ministros transitorios en nuestra Constitución, ¿ya? Entonces, en nuestra Constitución no hay ministros interinos, ¿ok? Ese concepto no existe. Si hubiera ministros interinos, olvídate, se quedarían para siempre, ¿ya? Nadie nombraría ministros, para que no lo censuren. Pero como no hay ministros interinos, por lo menos tiene que hacer juramentar al presidente del Consejo de Ministros y al resto, que lo hizo Alan García, en una ceremonia común. A ver, levanten la mano, juran, sí, juramos, listo. Ya está. No se necesita más que eso, ¿ya? O sea, la juramentación puede ser colectiva, pero sí necesitas hacer jurar al primer ministro, sea quien sea. Lo puede hacer mañana, no lo tiene que hacer hoy día. Y mañana puede anunciar a una persona, puede llamar a una personalidad. No hay gente que dice que llamen a Antero Flores Arao, pues no. Ya, pues o podría llamar por teléfono y dice, aló, oye, Vicente, ¿con qué estás haciendo? Acá viendo Netflix. Oye, ¿no quieres ser primer ministro de nuevo? Vente pues más horas para la tarde para jurar. No hay ningún inconveniente para hacerlo, ¿eh? Claro, no, ninguno. Claro. Ninguno. O sea, ningún inconveniente para hacerlo. No es una buena idea porque políticamente Ceballos estaba muy desgastado porque se le asocia con una estrategia de la pandemia que no funcionó, que ha fracasado. Entonces tú dices, bueno, si no me está funcionando esto, tengo que hacer un cambio de estrategia. Pero dirá, bueno, con Macetti ya cambiamos la estrategia, pero no es del todo claro. Pero técnicamente es posible, ¿eh? Claro. Y puede llamar, como te digo, a Salvador del Solar. ¿Quién más ha sido su primer ministro antes? Ceballos, Salvador del Solar, pero Villanueva no, porque está con Roche. Está con prisión, tenía que ser ministro de tu casa con prisión domiciliaria. Está con Roche el anterior, ¿ya? Entonces, de los 4 que ha tenido, digamos, Villanueva, Salvador del Solar, Vicente Ceballos y Pedro Cateriano, puede llamar a... Ahora, es más, les voy a decir algo mucho peor. Pedro Cateriano no va a querer prestarse al juego, porque es un juego, como les digo, de hilar muy fino. Y es decir, el señor Cateriano ahora es el canciller. ¿Y eso puede serlo? Absolutamente permitido. Y te suelto en esa idea. ¿El señor Cateriano es canciller? O no, mejor aún. Mira, te suelto esto. A partir de mañana, el premier es el señor Walter Martos, el ministro de Defensa. Y a ver, métanse con la Fuerza Armada y el señor Pedro Cateriano para ser ministro de Defensa. Claro. Sí, enroque, no hay ningún problema. Me gusta tu enroque. Estás más imaginativo que yo. En esto, miren, todo está acá en la Constitución. Es solo cuestión de tener imaginación y jugar con las reglas del juego. Eso es todo. Tú dices, por favor,
no le pidas imaginación a este Congreso porque pueden ocurrir las cosas más terribles que te puedan ocurrir. Por favor, la siguiente interpelación o algo, mira las 20 horas, porque lo que vas a tener es una experiencia fascinante de antropología, de veterinaria, de entender qué es lo que puede ocurrir en un Congreso con gente con la cabeza tan en otro lado. Creo que se sienten en el Congreso, ¿sabes? Con muchos ahí, como que hubieran ido a una especie de Disneylandia político donde todo es posible, donde todo puede ocurrir y se suben a tener las emociones más interesantes y así viven. Pobre país que tiene a esta gente en el Congreso, la verdad. Es muy mediocre y varios son muy corruptos y todos muy prepotentes. Mira, tú eres mi jefe, ¿no? En la República. Pero hay cosas que no se le aceptan. Es muy difícil ser jefe tuyo con alguien tan independiente, pero sí funjo en el organigrama de jefe. 20 horas, eso es trato cruel y humillante. Eso califica como violación de derechos humanos de acuerdo a la convención. Bueno, el periodismo es un apostolado. No. Ya debo decir, en la primera radio católica, Sodómco. Ya hicimos una transmisión de 7 horas por 28 de julio. 20 horas de Congreso es demasiado. Para cualquier ser humano. Incluso el para ti. Mucho, es un apostolado. En muchos sentidos. En estos tiempos más que nunca. Más que nunca. Además porque además encima como pagan poco, pagan menos. Pero el apostolado con sencillo. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que a esta hora el presidente de la República tiene que estar conversando con el premier cateriano buscando salidas constitucionales. O sea, hay un montón de escenarios. Pero tiene que escoger uno, como tú dices, que sea responsable con la crisis que vivimos, pero que al mismo tiempo sea una respuesta política a un Congreso irresponsable. Y tienes que ubicarte justo en el medio entre esas dos posibilidades. Yo creo que Pedro Cateriano no va a querer seguir en el gabinete y es alguien que además se esfuerza por jugar con el sentido democrático y todo mucho, pero yo pondría al señor Walter Martos, ministro de Defensa, en ese momento como premier y decirle al Congreso, now we are talking business, muchachos. Claro. ¿No? Te veo en el infierno. Claro, y que retenga la cartera de defensa, puede retener la cartera de defensa, no se necesita nombrar ningún ministro más. Entonces, tú retén la cartera de defensa y el ministro, y él no va a ir hasta dentro de 29 días. Así Listo. Por el momento no va a ir a pedir. ¿Quieren censurar al ministro de Educación? Censúrenlo ustedes. Y lo nombramos jefe de la SUNEDU, por si acaso. Así es. Tiene que ser de cajón. Censuran al ministro de Educación y tiene que ser jefe de SUNEDU. Por esa razón es que querían que Cateriano lo saque, porque yo lo he sugerido 20 veces. Si ellos no quieren que disparen el arma, quieren que otro la dispare por ellos. No, y no quieren que vaya SUNEDU de jefe. Es peor. Claro. Es peor. Y puede ir perfectamente, es constitucional, no hay ninguna discusión. Que un funcionario de ministro pase a jefe de un organismo público centralizado, no hay ningún problema. Entonces pasa a jefe de SUNEDU, que lo ha hecho súper bien, por eso lo critican. Perfecto. Claro. Entonces, ahí vamos. Pero, como tú dices, abril está muy lejos. Pero hay que recordar, ahora, que no se diga que no se advirtió esto antes. Hay una línea en el tiempo sobre la conducta de Acción Popular y APP. Estos fueron los partidos que hicieron juramentar a Meche Arauz. Han tenido una posición anti-Vizcarra sólida. A veces APP y AP han votado a favor de, pero en general, en los temas más álgidos, se iban con el APRA y Fuerza Popular. Sin embargo, limpiaron sus partidos, limpiaron su imagen, votaron a todos los que habían hecho juramentar a Meche Arauz y nos dijeron en campaña en enero que ellos eran otra cosa. Y no mintieron, eran otra cosa. Peor que la anterior. Eran otra cosa, pero peor. Pero peor. Pero multiplicada en el caso de Acción Popular por 5 y en el caso de APP por 4. O sea, o por 3. Eran 8, claro, 8 por 3, 20. Claro, casi por 3. Entonces, eran otra cosa, pero peor cosa. Ellos son los dos grandes grupos que tienen mayor votación, que son APP y Acción Popular, son los que son los responsables lo de anoche. Con toda claridad. El resto, como te digo, podría tener discrepancias crematísticas, que es el caso de Podemos descaradas, y otras ideológicas, como tú dices, sí, tenemos que representar a nuestro pueblo, entonces tenemos que atacar al primer ministro.
Pero normalmente la izquierda, hay que decirlo que es muy infantil, vota a sabiendas de que su voto no tiene ningún efecto, porque igual le van a dar, ¿no es cierto? Es un voto no de protesta, a sabiendas de que sí le van a dar. Por supuesto que le van a dar, ¿ok? Pero esta vez han votado todo con la calculadora en la mano, sabiendo que... O sea, ¿qué pasaba si la izquierda, UPP y Frente Amplio votaba a favor? Porque ellos han votado primero. Probablemente ahí sí Acción Popular y Podemos votaba a favor. Y todos votaban a favor para que no quedaran fuera del cuadro. Pero cuando vieron con la calculadora que tenían opción para negarle, para censurarlo, venga. Y como tú dices, ahí está la mano de Merino, pues. Pero esto ya hacia las 9, 10 de la noche, ya no sé, yo ya iba conversando con Charlie Castro y no hacíamos, más que el tono de los mensajes, y decíamos, esto no va a una censura, o sea, no hay cómo. Y ya el discurso de Pedro Cateriano, como a las 4:30, 5, ya perdí la cuenta de dónde estábamos en la hora, ya era un discurso que ya sabía que lo que venía. Claro. Yo te diría que hasta las 10 de la noche todavía había un poco de esperanza, un cerro de presión. Lo que me decían de adentro es, no sabes la presión. Los mensajes llegan, que diga que lo va a sacar, que diga que lo va a sacar, que mande decir que lo va a sacar. Y mira, Cateriano ha podido mandar decir, díganles que arreglado, que se va. Pero no quiso ceder al chantaje. Y eso es notable en la política peruana. Eso no pasa así nomás. O sea, hay que hacer un reconocimiento, como el público sabe, Pedro Cateriano es amigo mío y también de Augusto hace muchos años, pero hay que ser bien valiente para que te estén presionando todo el Congreso encima tuyo, mandando toda clase de mensajes, diciéndote, muestre un gesto, ¿no es cierto? Y que él diga no, y que todas las respuestas sean consistentemente no, esto está mal y yo voy a hacer lo que es correcto. Y hacer lo correcto en política es dificilísimo en el Perú. Sin duda. Ahora, ¿qué pasa con nuestros héroes? Que siempre hacen lo correcto y siempre terminan muertos. Y pierden la guerra. Que es la guerra contra la pandemia, que es tan importante ahora. Claro. Nuestros héroes siempre salvan el honor, siempre. O sea, heroicamente salvan el honor. Siempre. Hacen lo correcto, siempre. Y pierden la guerra y terminan muertos. Ese es el precio que le paga el Perú a sus héroes. Hacer lo correcto paga mal. Pero esto es lo que ustedes tienen esta mañana. No tenemos nada más que agregar. Abel, ¿alguna pregunta del público? Sí, bueno, están preguntando qué es lo que tendría que hacer urgentemente el presidente Vizcarra, es lo que, ¿no? ¿Qué debe hacer ahora mismo el presidente Vizcarra? Bueno, ahora mismo no le queda más que aceptar la renuncia del presidente del Consejo de Ministros. Entonces, el primer acto, eso es lo que manda la Constitución, no tiene otra alternativa. O sea, eso es lo que hay que hacer. Lo segundo es decidir cómo va a nombrar a un presidente del Consejo de Ministros. Del mismo gabinete, con cartera, uno de transición hasta que espera un tiempo, o entrar a la lógica del carrusel. Ahora, Vizcarra le gusta pechar al Congreso, ¿eh? Y el Congreso cree que Vizcarra no tiene una bala más y le pueden pasar el tractor por encima todos los días. No. Vamos a ver. Porque si yo, desde que hemos conversado, Rosa María, me ratifico en que me gusta la idea que has salido conversando contigo de Walter Martos de primer ministro. A veces la gente del Congreso, la gente no está bien que ocurra, pero la gente respeta a la gente, un poco más a la gente con galones. Pues, ahora, yo no creo en salidas militares, ojo, pero sí me parece que hay que recordarles a los congresistas que la democracia está primero, y lo que le han hecho es muy grave contra la democracia. Muy grave. ¿No? Hay gente que me ha dicho a mí, mira, no estaría mal pensar en una monarquía, ¿no? Si esta es la situación, claro. Uno comienza a tener ideas monárquicas, ¿no? Es que realmente... Pero siempre corres el riesgo de que te toque un rey como Daniel Urresti. O un rey como el rey de España que estaba huyendo ayer. Además, te puede tocar uno como el de España, y que era muy simpático el hombre, pero vaya qué problemilla. Pero muy ladrón. Es que uno comienza a dudar, ¿no es cierto?,
de los mecanismos democráticos, pero hay que usarlos. Yo pensé que ibas a decir que uno empieza a dudar del ser humano. Bueno, también, claro. De la humanidad en general, cuando ve esta gente. Y uno de la humanidad también puede dudar, pero en concreto sí podemos decir, oigan, entonces la democracia, lo que tú me decías, la democracia no funciona. Hay que hacerla funcionar. Hay que hacerla funcionar. Yo sí creo que el presidente puede jalar, ha sido un experto en jalar las instituciones al límite. Ya lo hizo y lo puede volver a hacer. Y lo puede hacer con el Consejo de Ministros. Jalar las instituciones al límite, como tú dices. El ministro de Defensa es primer ministro. Y no va a ir hasta dentro de 29 días, porque la Constitución dice 30. Y si el día 29 lo están chantajeando, como chantajearon a Pedro Cateriano, renuncia de inmediato y nombramos a otro, hasta que el chantaje acabe. Y deberían dar un discurso y dar y contar las cosas que han pasado. Que los mismos actores cuenten lo que hizo Manuel Merino, lo que hizo José Luna Gálvez, que cuenten las cosas como han sido para que el país sepa lo que ha pasado en estos 6 días tremendos, donde ha habido un grupo de políticos y congresistas que han jugado para sus intereses particulares y no los del país. Que el país lo sepa de por qué se pueden poner las cosas peor por culpa de gente como esa. No, y que esto ha sido un acto de extorsión. Un chantaje vil al cual el primer ministro se ha negado. Y eso es, como les digo, política peruana muy raro. Normalmente se cede al chantaje. Se han encontrado con un hombre que no cedió al chantaje. Como eso no ocurre normalmente en la política peruana, como te digo, el héroe al final muere, la guerra se pierde, pero el honor queda intacto, ¿eh? Y nadie podrá decir que la salida de Pedro Cateriano no ha sido con honor, porque se ha negado a un acto delincuencial. Ese es el tema de fondo. Se ha negado a cometer un acto delincuencial. Y al final ha salvado su nombre y su prestigio, claro, ¿a qué costo para el país? Por supuesto. Pero, ¿qué es una persona si no tiene honor? Y la policía suele ponerle nombre a las bandas. Yo me permito ponerle que esos son los malditos de la Plaza Bolívar. Los malditos, pero en realidad no son los malditos, son los injertos. Porque la banda anterior salió y vino esta, pues. ¿Tú sabes lo que es un injerto de la policía? Claro, pues son los que entran. A eso de la 1 de la mañana me puse a escribir mi columna de mañana. Y le había puesto la Plaza Bolívar, pero voy a cambiarle. Voy a ponerle los injertos de la Plaza Bolívar. Estos son injertos, pues. O sea, son de la banda anterior, quedaron, o sea, y estos se meten y se expanden. Esos son injertos, pues. Estos son injertos. La policía pone esos nombres por alguna razón, ¿eh? El injerto tiene una relación con el anterior. Estos son injertos, ¿ya? Pero vamos a ver, pues, pero hay que decir una cosa. La ventaja de la política, a diferencia de las guerras, es que no tiene fin. No termina hoy. Sí. Siempre hay un mañana. Es cierto. Y un mañana que puede ser mucho mejor, para que no se nos vaya el público. Es muy cierto, pero hay gente que se está muriendo, el fin está cerca para ellos, y ahí está el problema. Yo veo más con mucho temor, con mucha preocupación, y por eso me pareció muy bien que el discurso de Pedro Cateriano empezara reconociendo, vivimos un tiempo de incertidumbre, tenemos miedo, porque hoy en día, este año 2020 era un año que todos teníamos planes de diverso tipo, y súbitamente hacia febrero, marzo, esto se volvió en un plan de cómo hacer para sobrevivir. Esto fue lo que se ha vuelto. Y hoy en día esto no es broma. Esta pandemia está matando gente. No se cura. Estamos ya escuchando la noticia de que vamos a tener que vivir por mucho tiempo de esta manera. Necesitamos un país que, a pesar de estos amarros, de estos injertos de la Plaza Bolívar, tiene que unirse, tiene que pensar en la gente, tiene que pensar en el mañana, tiene que construir un país a pesar de la pandemia, a pesar de este Congreso tan corrupto, tan mediocre, tan prepotente. Así es, la primera prioridad de este país es salvar vidas, todas las que se puedan, hasta que obtengamos la vacuna. Esos son los dos objetivos. Salvar las vidas hasta que obtengamos la vacuna. No hay otra forma. Pero el Congreso está en otra lógica, está en otro juego, está en otro interés. Y para diciembre, ya nos lo han dicho, y es claramente la estadística lo muestra, vamos a tener el doble de muertos. Claro. De los muertos que tenemos hoy, que podrían ya estar llegando a 50.000. Para diciembre vamos a tener 100.000 muertos en el Perú. Esos son los muertos de un año regular. Vamos a tener el doble de mortalidad en un año. Eso para cualquier país
altísimo de muertes, que algunas lamentablemente no se pueden evitar, pero de otras que sí se pudieron evitar, si es que hubiera habido atención a tiempo. Esa es la carga que tienen que cargar ahora sobre sus hombros los congresistas. Y no haberle prestado atención a eso, que es lo central. Y modestamente estaremos para recordarlo permanentemente. Ah, sí, no, eso sí, por mi lado, no, yo tengo una memoria estupenda. Entonces, yo para esas cosas nunca me falla la memoria. Y el día domingo, que ustedes vayan a votar en abril, se los voy a recordar desde las 6 de la mañana, sin pausa, para que todos se acuerden qué fue lo que pasó el 3 y 4 de agosto en el Perú. Porque esto, en realidad, va a quedar como un hito histórico. Esto es lo mismo que el 30 de septiembre, cuando se cerró el Congreso, es exactamente lo mismo. Así y es una respuesta probablemente al 30 de septiembre. Históricamente es otro Congreso, pero es una respuesta al 30 de septiembre. A Vizcarra le toca dar una respuesta a esa respuesta. Vamos a ver qué hace ahora. Muy bien, Abel, nos tenemos que despedir porque tú sabes que yo tengo otra chamba y mi jefe es este señor. Sí. Entonces, Así es. no le puedo contar el cuento. Bien, entonces solo queda decir, en honor al señor Mariano Marino de Lama, adelante. Nos vemos. Adelante. Sí. Adelante. Así es. Adelante. Sugieren que se haga un hashtag los injertos de la Plaza Bolívar. Creo que vas a tener que patentar tu nombre, Augusto, ¿no? Los injertos de la Plaza Bolívar. Entre y Juan Carlos Tafur inventaron la DBA y se volvió tan popular. Yo creo que los injertos de la Plaza Bolívar tiene que ser patentado por Augusto Álvarez. Está bien. Con la complicidad de Rosa María. Con mi complicidad. Yo le saqué los malditos a los injertos. Muy bien. Nos vemos mañana, Abel. Sí, yo así es, así que nos vemos mañana y gente que sugiere poner en un hashtag los injertos de la Plaza Bolívar, a ver, para que se haga tendencia. Cuídense mucho, muchas gracias, Augusto. Adiós. Gracias, Rosa María. Nos vemos hasta mañana. Buen día, a pesar de todo. Chao. Cuídense mucho. Adiós. Nosotros vamos hasta el día de mañana. Chao, nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.